sí, el libro de Éxodo, capítulo número 29, verso 38 sí, al 46. Verso 38 lo leo nuevamente. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos, sí, o 2 cabritos de 1 año cada día continuamente. Sí, y verso número 39: ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Mis santos hermanos, conforme sí, a las enseñanzas de este precioso libro del Éxodo, se acordará usted de cómo Dios le había demandado a Aarón y a sus hijos, para poderlos consagrar también como sacerdotes, el sacrificio de 3, sí, en este caso animalitos. El uno era un novillo y luego dos corderitos también. Esta acción, sí, recordará usted, Dios se la demandó para consagrar a estos hombres al servicio del tabernáculo. Con un corderito, sí, se limpiaba el pecado del sumo sacerdote y de los sacerdotes, sus hijos. Con el segundo corderito se consagraba en sí mismo, sí, a cada uno de ellos para que puedan ministrar en el altar. Y del tercer sacrificio, en parte se lo daba a Dios y en parte quedaba para la alimentación de aquellos que servirían en el altar. Amén. Si recuerda esa enseñanza, solamente la estoy nuevamente trayendo a acotación en esta noche, para de ahí partir con la que nos enseña ahora el verso 38 en adelante. Luego de estos 3 sacrificios iniciales, que eran los sacrificios de la consagración, ahora Dios demandaba a los sacerdotes por el pueblo hacer 2 sacrificios de una manera perpetua o continua. La Biblia dice en el versículo número 38 que tenían que ofrecer 2 corderos, de 1 año, sí, es decir, de crecimiento de 1 año, cada día continuamente. Estos corderos tienen en el verso 39, sí, una demanda para ser ofrecidos. Deben de ser sacrificados, uno muy de mañana, sí, al inicio del día, y el otro a la caída de la tarde. Sí, si queremos hablar de la tarde en sí, hubiese sido el horario a las 6 de la tarde. Recordando, usted sabrá que el calendario hebreo o judío no es como el calendario romano, aquel que nos rige a nosotros. ¿Sí? Ellos arrancan de 6 a 6, sí, es decir, que para nosotros, como lo es de 12 a 12 o de las 12 de la noche a las 12 del siguiente día, sí, arranca y termina el día, para ellos sale desde las 6 hasta las 6 del siguiente día. Ahora bien, este sacrificio permanente habría de ser también, mi querido hermano, sí, el sacrificio que se representaría a Cristo, siendo Él el sacrificio por excelencia, el cual se lo hizo una sola vez y para siempre. El sacrificio de Cristo también es permanente, es continuo. Cada día, sí, cada vez que un hombre se arrepiente, ese sacrificio nuevamente vuelve a surgir para traer limpieza y purificación. Para simplemente acotar a un texto que usted ya lo ha leído, acompáñeme al libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento. Libro de los Hebreos. ¿Ya lo tiene? Capítulo número 9. Carta a los Hebreos, capítulo número 9. ¿Ya me encontró? Verso 23 en adelante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, cuando habla de las figuras, habla de que todo lo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Usted recuerda, usted que viene dándole un seguimiento a la enseñanza del Éxodo, todo lo que Moisés, en esta palabra le fue revelado por la palabra, también le fue revelado mediante la visión. Dios le dijo todo
las cosas que te mostraré. Eso harás. ¿Sí? ¿Para qué? Para que a la hora de ser hecha cada cosa dentro del tabernáculo no haya error alguno. Ahora, no pierda por favor Hebreos, y acompáñeme rápidamente al libro del Éxodo. No pierda por favor Hebreos. Vamos a ver simplemente un ejemplo de lo que estamos, de lo que estamos diciendo. ¿Ya lo tienen? Vamos nuevamente al versículo, capítulo 25 del Éxodo, solamente para tomar un breve ejemplo. No pierde Hebreos. Éxodo capítulo 25, versículo número 40. ¿Lo tienen? Dice el Señor: mira, ahí le demandó hacer, entre otras cosas, el candelero de oro. Éxodo 25, verso 40. ¿Qué dice ahí? Mira y hazlos conforme al modelo. Pero, ¿qué cosa le había dicho el Señor ahí? Al modelo que te ha sido, ¿qué cosa? No dice al modelo que te ha sido declarado o que te ha sido dicho, sino al modelo que te lo he mostrado. ¿Sí? ¿De dónde se lo mostró? En el monte. Cada cosa que Dios le pidió: el candelabro, el altar de bronce, el lavacro, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, todo, aún el tabernáculo desde la parte externa, todo el Señor primeramente se lo mostró. Y luego de que se lo mostró, entonces su palabra complementó lo que él vio para que todo quedara a la perfección. Amén. Una cosa es que le diga: mira, yo quiero que me hagas, por ejemplo, yo quiero que me hagas una mesa, y a esa mesa no le vas a hacer 4 patas, le vas a hacer 6, y por favor tiene que llevar una moldura y tiene que ser de color, de pronto color dorada, con filos de color de plata. Una cosa es que se lo diga y usted podrá imaginarse cualquier cosa, ¿verdad? Pero otra cosa es que le digo: mira, quiero que lo hagas conforme la foto. Usted capta de una manera mucho más pedagógica, tal, en este caso, tal experiencia. Así es que yo pensaba otra cosa. Mi amado hermano, Dios mostró todo. Ahora, cuando volvamos por favor a la carta de los Hebreos, verso 23. Dice el Señor, necesario que las figuras, porque le mostró, como una fotografía, que las figuras de las cosas celestiales, ya sabe a qué se refiere, fuesen purificadas así, es decir, como se lo había ordenado. Recuerde, todo lo que Dios le mandó hacer a Moisés, también de todo lo que se hizo, tenía que pasar por un proceso de purificación. Hizo el altar y tuvo que purificarlo con sangre. Otros utensilios los purificaba con aceite, los consagraba, y de esa manera quedaban consagrados o dedicados a Dios. Y dice el Señor: pero las cosas celestiales mismas, ahora ya no se refiere a lo terrenal, sino a lo que realmente viene del cielo. Amén. Pero las cosas celestiales mismas, ¿con qué se purificaron? Con mejores sacrificios que estos. Es decir, que lo que ha venido del cielo, o lo que Dios nos ha revelado a nosotros desde el cielo, que es su Hijo, eso dice la Escritura, mi amado hermano, es mejor sacrificio que lo primero. Amén. Versículo número 24. Léalo por favor. Ahora, a diferencia de lo que se leyó en Éxodo 29, que tenía que sacrificarse un corderito, uno en la mañana y otro a la caída de la tarde, eso, mi amado hermano, esas muertes representaban limpieza de pecado, purificación para el pueblo, de una manera permanente. Es decir, que el pueblo, de alguna manera, al iniciar el día, se le presentaba un sacrificio a Dios para que Dios los bendijera, los limpiara, los consagrara todo el día. Y al término del día, si algo malo habían hecho, también con ese
sacrificio se reparaba cualquier, en este caso, cualquier cosa que hubiera ofendido a Dios. Eso, mi amado hermano, sí, de alguna manera representa un constante purificación, una constante búsqueda, una constante limpieza y una constante también permanencia en permanecer siempre con Dios y Dios siempre conmigo. En el verso número 25 dice ahí de Hebreos, sí, hablando del Señor, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. ¿Con qué entraba? Con sangre ajena. Usted sabe lo que decía ya Levítico 17:11. ¿Por qué se derramaba sangre? ¿Por qué se mataban los corderitos? ¿Qué dice Levítico 17:11? A ver, léalo rápidamente. En la sangre está, sí, la vida, y yo la he dado. ¿Para qué? ¿Para qué la dio? Léalo, por favor. Vaya Levítico. Y yo os la he dado para hacer expiación o limpieza, o lo que es igual, purificación. Miren, por eso, en ese sentido, sí, en el antiguo pacto se mataban víctimas, porque la sangre era la única, diríamos así, herramienta sustitutiva que podía darse para poder limpiar mi pecado. Por eso Cristo tuvo que derramar su sangre por mí. De lo contrario, quien debió de haber pagado con muerte en esa cruz era yo. Pero no llegaba tampoco al estándar, porque el cordero que se sacrificaba tenía que ser perfecto. Así hubiera muerto o usted o yo en una cruz, igual quedábamos faltos, porque el cordero que se sacrificaba tenía que ser sin tacha, sin mancha, sin defecto. ¿Por qué? Porque Dios, siendo santo y perfecto, demandaba un sacrificio también santo y perfecto. Si se sacrificaba algo imperfecto, no quedaba perdonado el pecado. Ahora, una vez que tenemos claro este asunto, mi amado hermano, como lo dice para complementar en el verso 26 de Hebreos 9, de otra manera le hubiera sido necesario padecer a Cristo, dice ahí, muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, pero por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Ahora, retornemos a Éxodo capítulo 29. ¿Sí? Éxodo capítulo 29. Dios le había dicho al pueblo, lea nuevamente conmigo el verso 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro ofrecerás a la caída de la tarde. Verso 40. Además, con cada cordero tenía que ir acompañado de ¿qué? Con una 10ª parte de un efa. Esto es igual como una libra, pero quería él una 10ª parte. Diría cualquiera el diezmo de esa parte. ¿Sí? Una 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con una 4ª parte de un hin o una pizca, ¿sí?, de aceite. Había que hacer una especie como de tortilla de harina con aceite y presentarla amasada. Todo esto luego iría al fuego, recuerde, y en el fuego se cocería y se levantaría como ofrenda, ¿sí?, al Señor. Versículo número 40, ¿sí? Y dice ahí, de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, recuerda, yo expliqué este término. ¿Qué significa el término libación? Era el derramamiento. Usted habrá visto películas de pronto, ¿sí?, estas que tienen esta connotación como la Ilíada, romanas, ¿sí? No sé si han visto este tipo de películas, donde muchos, ¿sí?, en sus celebraciones levantan su copa y dicen, por los dioses, y derraman un pucho de su vino, de lo que están bebiendo, lo derraman en el suelo. Y la otra parte que les queda en la copa, ¿sí?, la ingieren, ¿sí?
No sé si lo has visto, pero a eso conlleva la libación. La libación era tirar el líquido de lo que está, parte del líquido que estaba en la copa, sí, al suelo para dedicárselo a sus dioses paganos. Sí, obviamente, si tomo como caso las películas. Sí, mas sin embargo, Dios demandaba, sí, también de una bebida, pero para que sea derramada sobre el sacrificio. Eso era la libación, el derramamiento, ¿sí?, de una parte de un vino sobre el sacrificio. Verso número 40. Y para la libación, la cuarta parte de un hin también de vino. Versículo número 41. Y ofrecerás el cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana. Y conforme a su libación, ¿y eso qué será para Dios? En olor grato, ofrenda encendida. ¿A quién, mi amado hermano? Ahora, ¿por qué Dios demandó esto? Día y tarde, mañana y tarde, cada día, así, 2 veces al día, los 7 días de la semana. Mi amado hermano, porque aún hasta el día sábado, que supuestamente era el día de reposo, igual se tenía que llevar a cabo este acto, sí, litúrgico que Dios había demandado. Primeramente, Dios quería que cada día el hombre lo tuviera presente. El hombre, su creación, su pueblo, cada día, mi amado hermano, muy independientemente de lo que se estuviera haciendo, el hombre en la mañana tenía que decir, es la hora del sacrificio. Y el pueblo acudía al tabernáculo para estar presente en ese acto tan simbólico. Y cuando por alguna razón el israelita no estaba, ¿sí?, en la celebración, porque de pronto había salido de viaje, había salido a otro lugar, o alguna tarea lo cogió fuera del campamento, ¿sí?, en alguna actividad personal o de trabajo, a la hora de la mañana y a la hora de la tarde paraba. Ustedes han visto películas, y tomo referencia a películas porque no podemos trasladarnos al pasado, sí, pero se han visto documentales. Ellos tienden una especie de petate, ¿verdad?, se inclinan y mirando hacia el oriente, mirando hacia Jerusalén, oran en ese momento. ¿Sí ha visto también acciones como esta? ¿Sí? Si paran su actividad, ponen un tapete, se arrodillan en el lugar donde estén, si inclinados, sí, mi amado hermano, apuntan con su cabeza hacia el oriente, donde se encuentra simbólicamente la ciudad santa, y seguían inclinados, oran a Dios, sin importar lo que estén haciendo. Muy diferente, obviamente, de nuestra forma de vivir, de nuestro entorno. Cuando estuve estudiando, sí, en su debido tiempo, me enseñaron, y creo que fue una muy buena enseñanza. Hicieron, bueno, ahorita el Infocus no está habilitado, está en reparación. Hicieron un círculo, ¿sí?, y en ese círculo, ¿sí?, pusieron dentro de ese círculo un punto, ¿sí?, ahí lo garabatearon, como que lo pintaron, y nos explicaron de esta manera. El círculo, ¿sí?, era la nación de Israel. Y el punto en el centro del círculo era el tabernáculo de reunión. Si usted lee la Biblia, mi amado hermano, sabrá muy bien que el tabernáculo, en los tiempos que pasó, ¿sí?, todo Israel vagando por el desierto, el tabernáculo estaba en el centro de la ciudad, en el centro de la nación, y acomodada, ¿sí?, tres tribus distribuidas alrededor de ella, ¿sí?, toda la nación de Israel. Ahora, ¿por qué? Porque Dios era el centro de la nación, a diferencia de nosotros. Nosotros estamos en un círculo y Dios, para la gran mayoría, no está dentro del círculo, está fuera del círculo. La gente, cuando no tiene a Dios en el centro de su vida, se acordará de Dios, pero cuando tenga tiempo. Es decir, cuando salga de su círculo. ¿Y cuántas veces salimos de ese círculo? Cuando tenemos problemas. ¿Cuándo salimos del círculo? Cuando sí estamos enfermos. ¿Cuándo salimos del círculo? Cuando alguien sí lo necesita a Dios. Cuando ya no se lo necesita, nos volvemos a encerrar en nuestro círculo. ¿A dónde apunto con esto? Dios
conforme a lo que se ha leído de manera inicial, del capítulo 29, verso 38 al verso 41, quería ser el centro de atención de su pueblo. Desde la mañana hasta la tarde. Desde que iniciaba el día hasta que terminara el día. Era como un devocional. Mire, para ustedes son muchas veces, no todos, ¿sí?, pero para la gran mayoría, mi querido hermano, son sagrados, por ejemplo, los horarios de comida. Por nada del mundo se pierde su desayuno, su almuerzo y su merienda, y para otros que tienen otra costumbre, y la cena también. Y esos horarios para muchos son sagrados. Sí, dice, no, es que horario de comer. Hay mucha gente que, sobre todo los que se dedican a los trabajos manuales, como la agricultura, sí, de pronto la albañilería, sí, los trabajos que requieren fuerza, ellos tienen horarios estrictos. Puede estar la pared, si ya casi como por terminarse, me dice, no, ya son las 12 a comer. Y le falta de pronto el último ladrillito en la última esquina para terminar. No, ahorita es de comer. Cierran. Termina de comer, ahora sí, regresa y pone el último ladrillo. Mi amado hermano, Dios quería que su pueblo lo tuviera presente desde que iniciaba el día hasta que el día terminara. Pero esto tendría una recompensa. Dios no exige nada sin dar nada. Nosotros sí, exigimos de Dios todo y no damos nada. Mi amado hermano, antes de continuar, miren lo que dice, sí, continuar con el verso 42. Sí, quiero por favor que vuelva a leer conmigo el verso 38. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Grábese esta última frase: cada día continuamente. Ahora, Dios con esto obligaba al pueblo que lo busque cada día continuamente. Amén. Cada día continuamente. Avanzo, mi amado hermano, un poquito más. Sí, en el versículo número 39, en la parte final. Y el otro cordero lo ofrecerás, dice ahí, a la caída de la tarde. Versículo número 40. Además, con cada cordero 1/10 parte de efa de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Verso 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Verso 42, lea. Esto será el holocausto, y voy a parar hasta acá, continuo por vuestras generaciones. Nuevamente, continuamente o continuo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Veamos ciertos textos bíblicos y al leerlos usted va a darse cuenta. Salmo 145. Libro de los Salmos, capítulo 145. ¿Lo encontró? Capítulo 145, verso número 1 y 2. Y aquí vamos a desprender la enseñanza para la iglesia. Dice el salmista: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice el salmista? Eternamente. Eso es continuamente y para siempre. Verso 2. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Otra vez, eternamente
Ahora, parece que estuviera redundando el salmista, pero no está redundando. El salmista lo que está, mi querido hermano, con esta afirmación es declarando su postura frente a su Dios, su postura de búsqueda frente a su Dios. Y hay un denominador común en las dos frases del versículo 1 y 2. Cada día, sí, eternamente y para siempre. ¿Pero por qué, mi amado hermano? Porque Dios así se lo había enseñado a su pueblo. El Dios le había demandado con esta instrucción que cada día tenía que buscárselo en la mañana y en la tarde. Mi amado hermano, yo le he mencionado a manera de ejemplo, mucha gente no se pierde sus tiempos de desayuno, almuerzo y merienda, pero hay muchos que sí se pierden su tiempo de oración. Sí se pierden su tiempo o su momento de intimidad con Dios. Yo le aseguro, si usted tiene el buen hábito de comer a la hora que es, ¿cuántos comen a la hora? En horas precisas. Y no lo mueven por nada porque saben que hasta si lo hacen a un destiempo le pueden afectar la salud. Miren que los problemas de úlcera vienen porque comer a deshora, entre otras cosas. Y dos, por comer mal también. Pero sobre todo por comer a deshora. Mi querido hermano, muchos, cuando son sus tiempos de comida, le dan o le brindan más respeto, le dan más importancia que a sus tiempos de oración. Por ejemplo, salen a la mañana diciendo: yo a las 7, si no salgo tomando mi vaso de jugo, mi vaso de leche, no salgo. Sí, sería ideal que uno tomara la misma postura, pero en la parte espiritual. Es decir, yo no me levanto o no me acuesto si no he buscando el rostro de Dios en oración. Esto va a crear un buen hábito. Pero más sin embargo, cuando de cosas o ejercicios espirituales sí se habla, mucha gente dice: ay hermano, lo que pasa es que hoy sí no pude orar porque, y ahí va la excusa, cualquiera que sea. Sí hermano, es verdad que hoy no pude leer la palabra porque, y va la excusa que usted le quiera poner, ¿verdad? Y con qué facilidad dejamos el continuamente y para siempre. Adicionalmente, mi amado hermano, como le mencioné, Dios le hizo la demanda al pueblo por una razón, una promesa. Verso número 42. Dios pidió una demanda, pero dio algo porque había pedido algo. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. ¿Dónde se lo tenía que llevar a cabo esto? A la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Delante de quién? ¿Quién estaba delante de esa puerta? Delante de Jehová. Ahora, dice: en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Y qué importante. Cuando Dios demandó que se lo buscara, Dios promete aquí dos cosas. La primera, Él va a estar ahí. Y dos, Él va a dar a conocer su voluntad. Mire, esto es una promesa de Dios. Si tú tomas con responsabilidad cada día, eternamente y para siempre, buscar su rostro, tú vas a encontrar a Dios y Él va a revelar o va a hacerte saber su voluntad. Mire lo que dice el verso 42: me reuniré con vosotros para hablaros allí. ¿Cuándo allí? ¿Qué le había dicho el pueblo? Reúnete en la mañana y en la tarde a ofrecer el sacrificio. Proverbios capítulo número 8. Proverbios capítulo número 8. Este verso estos tres versículos del verso 34 son terribles. Revelan una condición tanto muy grata, pero también muy nefasta. Verso 34 a 36. Léalo, pero con todo, sí, con todo el anhelo y el deseo. ¿Ya lo tienen?
Bienaventurado el hombre que me escucha. Ahora, ¿cuándo yo escucho a Dios? Cuando lo busco o por medio de la oración o por medio de la lectura de su palabra. Bienaventurado el hombre que me escucha, pero aquí dice algo. Velando. ¿En dónde, mi amado hermano? En tu negocio. ¿En dónde dice? Velando a mis puertas cada día. Pregunto, ¿a dónde pidió Dios como exigencia de que se llevara a cabo este sacrificio por la mañana y por la tarde? ¿Dónde? ¿Y lo hará a dónde? En las puertas. ¿Sí? ¿De qué? De su tabernáculo. Eso, mi amado hermano, revela así al hombre, a la iglesia, la necesidad de buscar sus atrios. Cada día y tú no me vas a dejar mentir, cada día que tú vienes a buscar el rostro de Dios aquí en su casa de oración, cada día el Señor una palabra tiene para tu vida. Y eso es seguro. Algo tiene Dios para tu vida. Porque Dios ha prometido, vuelvo y repito, dos cosas cuando se lo busca. La primera, ¿cuál es? Está ahí. Y segundo, va a darte a conocer su voluntad, su palabra. Y eso es lo que dice el Salmo. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Y dice, y aguardando a los postes de mis puertas. Es como que esté prendido ahí velando. ¿Cuántos han estado de enamorados encaramelados? Sí, la muchacha en la esquina y el muchacho ahí. ¿Y a qué hora sale? Bueno, ahora ya todos planifican mejor. Ahora con un mensaje, ¿a qué hora sale? Ya a la hora exacta y ya va. ¿Verdad? Pero antes no era así. Cuando no había celulares, ¿verdad? Andaban como gatos los hombres. Por los postes sacando la cabeza porque el papá ya lo tenía visto. ¿Dónde anda? Le decía. ¿Quién? Decía la muchacha. ¿Cómo que quién? Ese del frente, pues. Yo no sé. Mi hermano, la Biblia, sí, como a un enamorado por Dios, dice, velando mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis, no de tus puertas, de mis puertas, dice Dios. Amén. Porque, verso 35, me encanta. Porque el que me halle, qué precioso. Ahora yo pregunto, Dios se le está hablando, si podríamos, David está hablando, sí, o inspirado por el Espíritu Santo, de sus propias experiencias, en la búsqueda personal que él tuvo con su Dios. Y aquí hay algo muy revelador en el verso 35, porque el que me halle, hallará. Ahora yo pregunto, y cuando uno viene al templo, no es que ahí viene y encuentra a Dios. Según este texto, algo puede pasar. Que pudieran estar en la puerta de la casa de su Dios y aún agarrado de los postes, pero aún así no encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque no todos los que pasan por esa puerta vienen con un corazón dispuesto. Así de sencillo. Y eso es cierto. Porque si tú vienes a la casa de tu Dios, ¿para qué? Para reunirte y hacer vida social, tú no vienes a encontrar a Dios. O por lo menos Dios nunca se va a revelar a un corazón que no viene con una ansiosa necesidad de querer ser lleno del Espíritu Santo. Si tú vienes simplemente, porque hoy es sábado, por ejemplo, porque hoy es sábado, viene chico, vamos al día sábado a la iglesia, te fregaste, desde que ya pusiste eso en tu corazón, te fregaste. Ya Dios no se va a revelar a tu vida, porque Dios no ve en ti la verdadera necesidad de tener comunión con Él. El salmista lo había ya identificado. ¿Usted cree que cuando la gente se reunía en el tabernáculo, en el templo, sí, de su Dios, que eran por miles? Mi amado hermano, ¿usted cree que David no se fijó? Hay más de uno que iba simplemente por ir a la iglesia, por ir al tabernáculo. Claro que sí. Mas sin embargo, dice el Señor, que los que van y le hallan, ellos hallarán, dice en el verso 35, hallará ¿qué cosa? La vida, y alcanzará el favor de Dios. Es decir, que aquí Dios te puede colmar de favores.
¿Qué favor vienes a pedirle a Dios? Así como cuando vas a una vecina, no se malita, por favor, regálenme una casita como doña Florinda, ¿no? Regálenme una casita de azúcar. ¿Sí? Amado hermano, aquí el Señor te colma de favores. Favores que por cierto no merecemos, pero que por su gracia Él nos lo concede. Mi amado hermano, pero ¿qué le pasa o qué le acontecería al que no viene con una verdadera devoción? Dice ahí, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, ¿qué es lo que dicen? Aun cuando no lo quieran reconocer, los que aborrecen dicen, aman. ¿Qué cosa aman? Su destrucción. El Señor, volvamos por favor a Éxodo capítulo 29, verso 42 estamos. Recuerden lo que Dios dice en la parte final, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Eso es hacer conocer su voluntad. Y dice el 43, a manera de una confirmación, allí me reuniré. Allí, donde haya obediencia, donde se lleve a cabo este sacrificio, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado. ¿Con qué, mi amado hermano? Dios, mi amado hermano, consagra en este caso el lugar donde Él habita. Pero recuerda, siempre y cuando su pueblo, sí, en obediencia cada día, continuamente llevar a cabo su sacrificio. Eso significa que yo de manera muy particular tengo que cada día buscarlo como busco cada día el pan. ¿Usted se acuerda lo que decía? Sí, allá en los evangelios, mi querido hermano, sí, en el evangelio de Mateo capítulo número 6, verso 11, cuando el Señor nos enseñó por medio de una oración modelo a solicitarle a Dios que nos dé el pan de cada. ¿Qué dice Mateo 6, 11? Léalo por favor. ¿Verdad? Cada día el Señor sí nos enseñó a buscar de Dios su pan. Cada día. Asimismo, mi querido hermano, en Lucas capítulo 9, verso 33, también el Señor nos enseñó cada día tomar nuestra cruz y seguirlo. Amén. Porque a veces no es fácil, diríamos así, llevar a cabo el sacrificio. Algo importante que también, no digo que se me pasa por alto, pero que vale la pena recalcar, es que Dios demandaba este sacrificio sin importar lo que uno pudiera llegar, diríamos así, a pensar si habría o no para el sacrificio. Pedir 2 corderos, uno en la mañana y otro en la tarde. Estamos hablando de cuántos corderitos se tenían que sacrificar en la semana. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 14. Eran 2 diarios, mañana y tarde, durante 7 días. 14. ¿Cuántos días tiene el mes? 2 por 30. ¿Cuántos corderitos? 60 en el año. 365 por 2. ¿Cuánto? 360, redondeé, 360 por 2. 720. 720 corderitos, sí, al año. Yo pregunto, Dios mío, ¿de dónde tanto cordero? Pero el que lo demandaba proveería también. Por eso es que Dios se proveyó de un solo cordero, para que este sea continuo, ¿sí? Continuamente y para siempre. Porque como lo leímos en hebreo, entonces si no hubiese sido así, cada día Cristo tenía que morir, ¿verdad? Pero su sacrificio fue eterno, su provisión es constante. ¿Y qué es lo que quiero decir con todo esto? Es que no hay excusa para cada día, sí, no dejar de buscar de Dios. Eso es lo que estoy tratando de orar. No hay excusa para que cada día
busquemos de Dios, porque cada día, mi amado hermano, si bien es cierto, tiene su propio afán, también el Señor cada día nos da una oportunidad para doblar rodillas y buscar de su rostro. Usted no puede decirle a Dios, a mí me puede decir, a su marido le puede decir, a su papá le puede decir, ay, no tengo tiempo. Pero Dios sabe que sí hay tiempo. Porque, mi amado hermano, Dios le había demandado a un pueblo, a una nación entera, que cada día, mañana y tarde, le separen un tiempo para llevar a cabo su sacrificio. Es decir, que si a ellos les tomó una parte de su trajín diario, les tomó una parte de su tiempo para que Dios si fuese exaltado, ¿cuánto más nosotros, mi querido hermano? Y no tenemos que hacer un ritual, simplemente tenemos que buscar un momento a solas con Él, y ponernos en su, diríamos así, en su vereda. Y usted lo puede hacer en cualquier tiempo del día. Si se va de pronto a bañar porque no hay tiempo, ahí lo puede hacer. Si va en el colectivo, en el trayecto, ¿cuánto tiempo se demora un colectivo desde que sale de su casa hasta que llega al punto en sí mismo? ¿Cuánto? Ya. Qué precioso tiempo, ¿para qué? Para andar mirando con la boca abierta por la ventana. Contando, dice, ya conté los carros azules, ahora voy con los rojos. ¿Verdad que hacían eso una vez en el colectivo? Se lo digo porque yo también lo he hecho. Ahora voy con los amarillos. ¿Cómo se desperdicia el tiempo? Pudiendo en esos 45 o 30 minutos haber levantado una oración. ¿Verdad? Sí hay tiempo, amado hermano. El problema es que no hay disposición. Porque recuerden, como la gráfica, bueno, a manera imaginaria, en el pueblo de Israel su Dios estaba en el centro, mas en nuestra forma o estilo de vida Dios está fuera del círculo. ¿Y qué es lo que Dios quiere con demandas como esta? Como esta, Dios quiere que Él sea el eje central de tu vida. Mi amado hermano, dice el versículo número 43 de Éxodo capítulo 29, ya terminamos. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será, ¿qué cosa? Santificado con mi gloria, es decir, con mi presencia. Verso 44. Y santificaré, recuerda, Él hace santo este lugar, no nosotros. Amén. Él hace santo tu matrimonio, no tú. Él lo hace santo. ¿Pero cuándo? Cuando lo invocas y Él viene a tu llamado. Y es verdad. Porque una vez, ¿cuánto les ha tocado doblar rodillas estando sucios por el pecado? Porque le ha fallado a Dios. ¿Cuánto le ha fallado a Dios? Y cuando uno viene a Dios en esa condición, pregunta, ¿viene santo o viene puerco? Viene sucio, contaminado. Pero cuando lo invocas, Él viene y su gloria, su santidad, hace limpieza y ahí quedas limpio. ¿Verdad? Cuando invocas a Cristo y vuelves a pedir perdón, ahí nuevamente tu abogado personal con Dios viene y Él te limpia de todo pecado y de toda maldad. Por eso es que el Señor dice en el versículo número 44, ¿verdad? Y santificaré el tabernáculo de reunión. Y también, ¿qué cosas había de santificar? El altar. ¿Por qué el altar? Porque recuerda que en el altar se llevaba a cabo un sacrificio. Y ese sacrificio era por el pecado. Y cuando la sangre de la víctima adquiría, por así decirlo, en sustitución, a nombre de tal o cual persona, el pecado, de manera simbólica quedaba impregnada en la sangre, y como se derramaba sobre el altar, ¿cómo quedaba el altar? Sucio. Pero la presencia de Dios lo volvía a santificar. Como cuando pecamos, ensuciamos este templo, y cuando pedimos perdón a Dios, su gracia vuelve y nos vuelve a dejar limpios y resplandecientes. Amén. Verso número 44. Mira hasta dónde llega el poder de la sangre de Jesús. Asimismo dice, santificaré, ¿a quién? A Aarón, a los hombres y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y mire cómo dice el verso 45, nuevamente dice, y habitaré
entre los hijos de Israel y seré su Dios. Vamos por favor al libro de los Salmos, ahora en el capítulo número 61. Salmos capítulo número 61. Recuerda, cada día, no cada año ni cada semana. Salmo capítulo 61. Versículo, número 8. Mira lo que dice el Señor. El último versículo. Así cantaré tu nombre para siempre. Salmo 61, verso 8, pero quiero llegar a la última parte. Dice ahí, pagando, dice, mis votos, es decir, mis promesas, mis obligaciones para con Dios, cada semana, dice ahí, cada día. Mi amado, cada día debe de ser esta búsqueda. Cada día. Yo sé que cansa. Yo sé que a veces uno no lo hace con fuerza o intensidad. Hay días especiales en los que tú te sientes glorioso y dices, hoy voy a doblar rodilla, hoy sí voy a quedar, y se queda de hecho. Si ora una hora, hoy le queda poco, quiere orar más, pero a la siguiente semana, de 5 minutos está. ¿Verdad? Y ahí es donde se hace duro poder permanecer. Pero amado hermano, una iglesia entera nos ha demostrado que cada día se lo puede hacer. Sus luchas no eran muy diferentes a las luchas que tenía la iglesia primitiva. Mire, quiero por favor corroborar este asunto con un ejemplo bíblico. Vayamos al Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Dirá, hermano, pero eso es difícil, ¿no? Bueno, sí es difícil, pero no es imposible. Hechos capítulo número 2, verso número 46 y 47. ¿Lo tienen? Dice el Señor, y perseverando. Amén. ¿Cuándo saben que hay que perseverar? Perseverar es sinónimo de esfuerzo, ¿sí? Y permanencia, constancia. Y perseverando unánimes. Y esto es importante. Cuando decían cada sábado, dice ahí, cada domingo, cada martes. ¿Qué dice el texto bíblico, mi amado hermano? Cada día. ¿En dónde? Ahí le chocan a aquellos domingueros, por ejemplo. Sí, el domingo nomás, no sea, eso es lo típico, ¿no? En casa, no seas religioso, te vas a hacer loco, sí, que me mira también por lo tuyo. Pues está bien, yo no digo que no te preocupes por tu casa ni por tu hogar, preocúpate, mi amado hermano, y haz todo lo que tienes que hacer dentro de tus obligaciones, pero el tiempo de tu Dios es de tu Dios. Dale al César lo que es de al César y dale a tu Dios lo que le pertenece. Amén. Amén. El problema es que el tiempo de tu Dios lo coges y lo orientas para otra cosa. Amén. Si le bajaras un poco al ritmo de las novelas, verás cuánto tiempo te queda. Si le bajaras un poco el tiempo al partido de fútbol, verás también qué tiempo te queda. Amén. A veces los varones se exceden en esto. Pasan de un programa deportivo, termina y plum, brincan al otro canal. Termina ese plum, brincan al otro. Y es lo mismo. Y el mismo deporte. Ya vio el gol de pronto en Canal 2, ahora quiere ver el mismo gol en Canal 4. Es que es otro ángulo, dice. Está bien. Y de ahí pasa, salta al 10, y es el mismo. Yo no sé qué quiere que le salga la bola por la pantalla. Cómprese un 3D y ahí póngase la capa y verá.
O sea, no, yo no digo que no vea noticias, véalas, pero si ya las vio, no busque la misma noticia en otro canal. Ese es tiempo muerto. Amén. Ya es tiempo muerto. Ya se enteró de pronto que un banco quebró, ahora lo quiere ver en otro canal. La misma noticia. Y ahí me refiero que en la iglesia tiene que redimir el tiempo. Y la mejor forma de redimir el tiempo, digamos así, el mejor tiempo de invertirlo es cuando se lo dedicamos a Dios. La iglesia, miren que no le hablo de una persona o de un patriarca, de un hombre de renombre, no, aquí estamos hablando de la iglesia entera, de cómo vivían los cristianos de aquel entonces. Y dice la Biblia en el verso 46, y perseverando unánimes cada día. Eso se puede complementar con el capítulo de Hebreos, capítulo 10, ¿verdad? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿con qué? Con tristeza, con alegría y sencillez, o lo que es igual, humildad de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y miren, siempre una búsqueda, siempre una demanda cumplida tiene también una bendición de Dios. ¿Qué pasaba cuando ellos hacían esto? ¿Qué dice en la parte final del verso 47? Y era, dice, el Señor, sí, el que añadía también, ¿qué cosa? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así se gana a los inconversos, demostrando devoción. Mire, a veces al inicio reclaman, sobre todo los maridos. Todos los días vas al templo. Hay unos que son atrevidos. Algo de tener con el pastor. Se lo digo porque así también decía mi padre a mi madre. Ahora él pasa metido en la iglesia. ¿Sí? Y ahora es así. Y papá, el que pasa en la iglesia así, tiene las llaves, la abre, va a orar, y a mi mamá está que la molesta así. Y tú no oras, le dice, ya levántate a orar. ¿Sí? Al inicio los botaba con baldes de agua caliente les tiraba. Pero, amado hermano, la perseverancia en el caminar y en la búsqueda constante de Dios, y amado hermano, Dios honra esa fe. Recuerda, como lo hemos leído en los Salmos y en los Proverbios, el Señor, sí, aquí en su casa nos colma de sus favores. ¿Qué favor le estás pidiendo a Dios? ¿Cómo Dios te los concede? Cuando ve que tú, mi amado hermano, con devoción le buscas. El que le busca encuentra a Dios. Mi amado hermano, hay una preciosa cita bíblica de manera adicional que también quiero compartir contigo para que te llenes de ese gozo. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, primera carta a los Corintios, capítulo número 15, ¿lo tiene? Y digo que te goces porque la verdad no es fácil. Pero Pablo pagó un buen precio por esto. Os aseguro, dice Pablo, es decir, con total, verso 31, sí, con total seguridad, sí. Si acaso alguna duda hay, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, sí, en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice él unas palabras que deben de ser escritas, sí, con oro, que cada día, ¿qué cosa dice Pablo? Cada día, en pocas palabras o a términos actuales, cada día, sí, pago un precio. Estar cada día en los atrios no es fácil. Estar cada día orando no es fácil. Estar cada día peleando la buena batalla no es fácil. Pero Pablo con seguridad aseveraba diciendo: yo lo hago cada día porque cada día tengo que
morir. Cada día tengo que vencerme, cada día tengo que luchar, cada día tengo que pelear y cada día salgo victorioso en el nombre de Jesucristo. Cada día. Por eso es que Dios demandaba en la tarde y en la mañana, cada día y continuamente, que el pueblo se acostumbrara a ofrecer sacrificio. No que el sacrificio nos ponga en una posición más elevada. No, no importa los sacrificios que hagamos. Dios no nos salva por sacrificios. Dios ya nos salvó por amor a su Hijo. Pero cada día le buscamos, mi amado hermano, porque mientras más nosotros nos acercamos a Dios, mayormente seremos, mi amado hermano, bendecidos en su presencia, seremos mayormente santificados, y a la larga, al que le busca, mi amado hermano, le encuentra al Señor, y mayor también será la recompensa. Recuerda que los salvos ya no van por la salvación, ahora vamos por la corona que el Señor tiene para sí, para aquellos que le han amado y le han buscado. Cada día, decía el apóstol Pablo, sí, cada día muero. Amén. Mi querido hermano, para concluir, leyendo el último versículo del capítulo 29 del Éxodo, nos declara diciendo: y conocerán que yo soy Jehová su Dios. Es decir, van a comprobarme cuando lo buscamos cada día. Amén. Mucha gente está diciendo: hermano, yo le busco, pero todavía no veo. Sigue, no pares, no te desanimes. Mucha gente ha tirado la toalla diciendo: hermano, ya tengo años en esto, ya tengo 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, buscando, peleando cada día así la buena batalla, y todavía. Tranquilo. Dios nos está diciendo que si permanecemos fieles, constantes, permanentes en su búsqueda, dice el Señor, y conocerán. Ahora, yo no sé cuándo, pero Dios sí. Cuidado, tiras la toalla justamente el día antes que Dios quería hacer ver su gloria en tu vida. A veces suele pasar así. Usted ha escuchado la expresión, sí, que ha morido, ha muerto tanto nadar para morir en la orilla, ¿verdad? Como esas caricaturitas que a veces salen como que alguien se cae en la noche y se queda guindado de alguna rama y se queda ahí toda la noche gritando, pataleando, y no se afloja porque, sí, a la verdad, si se afloja él piensa que se va a matar, y cuando amanece se da cuenta que el piso está a 30 centímetros. Y dice: uy. Y tanta desesperación, ¿verdad? Cuidado, mi amado hermano, ya el Señor está próximo a revelar su gloria en tu vida, y tú ya no quieres, y retrocedes. No, ya me cansé, y te vas. Y Dios dijo: qué tonto, si me hubiera esperado un minuto más, un día más. Usted recuerda, estamos analizando la vida de Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel, y la vida de Saúl. Usted recordará, mi querido hermano, que él, por no esperar un minuto más, un segundo más, le hubiera sido confirmado su trono. Oh, sí, para siempre. Pero por acelerado, ¿qué hizo? Tomó algo que no tenía que hacer. Él mismo ofreció el sacrificio y dijo: no, esto funciona como yo quiero. Sí, lo hizo y ¡pum! Se perdió todo. En un minuto. Mi amado hermano, el Señor ha prometido que conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para habitar en medio de ellos. Y aquí Dios lo firma. Dice: yo, Jehová su Dios. Mira, lo firma. Yo lo escribo, dice: yo te lo firmo, te lo aseguro, te lo garantizo. Pero si cada día me buscas, en la mañana, en el caso de ellos, en la mañana y en la tarde. Yo no te digo que lo busques en la mañana, en la tarde o en la noche. Yo te digo simplemente: búscalo en todo tiempo. Amén. Porque el creyente ya no se rige por un horario, sino se rige por un calendario. Todos los días, cada día de nuestra vida debe de ser un culto para Él, mi amado hermano. Y si lo haces, mi amado hermano, bendición. Dios ha
prometido para su pueblo a través de Cristo Jesús. Amén. Si el Señor habló a tu vida,